Creo que hemos asistido a uno de los, como país, a uno de los eventos culturales más importantes de la región con un espíritu de juegos florales. Yo te podría adelantar ese balance de mi parte. Primero creo que, a diferencia de las ferias anteriores, según entiendo, Guadalajara 2021 y Bogotá 2004, creo que esta lista es mucho más plural que las que menciono. Y eso sí es un avance. ¿Cómo se conformó? En principio hay que saber que los nombres eran propuestos o por la Cámara Peruana del Libro o por las editoriales. Y ahí viene un primer filtro, digamos, ¿no? Yo sé de muchos autores que han cuestionado la lista y resulta que ni sus editoriales los propusieron, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Claro. Creo que en el tema de regiones se manejó de manera distinta. He escuchado varios reclamos absolutamente verosímiles de alguna arbitrariedad que habría que revisar. Pero nadie puede discutir, creo que la lista ha sido mucho más plural que la de años anteriores, sobre todo después del desastre del 2021, ¿no? que fue esta lista famosa de Ciro Gálvez a última hora, ¿no? Claro, sí. Así que me parece un poco mezquino cuestionar la lista, siempre es opinable. Es importante mencionar que, bueno, yo formé parte de la delegación, pero creo que la única persona que estuvo la feria entera cubriéndola fuiste tú, Sí, ¿no? totalmente. Porque ni la prensa tradicional, ni tampoco El estos peruano mandó portales, pero no los toda la feria, ¿no? los dos primeros días, 2, 3 días, ¿no? Exacto. Entonces, Andina. tú eres una Sí, voz autorizada también sí, claro. para comentar. Y estuviste en casi todos los eventos organizados en el stand de Perú, ¿no? Que es Sí, valioso. sí, sí, sí. Ahora hablemos del Mincul, ¿no? Yo quiero dividir aquí dos puntos. Lo primero es que en lo logístico administrativo el Mincul estuvo impecable. Podemos discutir si el stand tenía o no el contenido que cada uno piensa que debe tener, pero el stand estaba impecable. No así ya los temas de fondo, ¿no? Si realmente el Mincul, que estaba a cargo de organizar la presencia de Perú con su delegación, me parece que nunca tuvimos una estrategia clara, ¿no? De qué es lo que queríamos con la feria. Y una estrategia que respondiera además a las particularidades de la feria. En este caso es una feria básicamente dirigida al público lector, y además es un público lector que sabe lo que quiere y que va a ver y a comprar y a escuchar lo que ya conoce y lo que quiere. Y tiene un espacio muy reducido para curiosear otras propuestas. Creo que el visitante argentino recorre toda la feria. O sea, no hay rinconcito que no deje de visitar. En este tipo de ferias gigantescas como la de Buenos Aires, no solo está la presencia de las editoriales transnacionales que conocemos con toda su oferta, Claro. sino las editoriales independientes en Argentina son muy activas, muy dinámicas, Claro. y entonces la oferta que nosotros teníamos que presentar tenía que tener en cuenta si podía, no digo competir, pero convivir con este tipo de oferta, ¿no? Entonces, un visitante que está buscando novedades internacionales y se da una vuelta o locales, ¿no? Por las ferias, por las editoriales independientes, y de pronto se encuentra Perú, ¿qué es lo que Perú tenía que ofrecerle? ¿No? Entonces, en resumen, o para reiterar, creo que no tuvimos una estrategia, nos quedamos con un eslogan, el eslogan era Caminos que nos unen. Caminos que nos unen, Por el pero se quedó un Capañán. eslogan. Sí. Si yo veo que me tomé la molestia de ver por lo menos el título de todas las mesas organizadas, no sentía que hubiese un único mensaje o una propuesta reconocible. Las mesas parecían bastante desarticuladas. E incluso su propia organización también fueron improvisadas. La mesa en la que yo participé el primer día que estuve en la feria se titulaba Dictadura y corrupción. Compartí mesa con
un autor peruano también de la delegación, con Luis Nieto de Gregori, con una moderadora que no era parte de la delegación y con un autor argentino que recordarás llegó tarde, bastante tarde. Sí. Yo dije que esa tardanza era un homenaje al Perú, porque era un homenaje a la peruanidad, nada más peruano que llegar tarde. Y además me dio la razón, porque parece que trabajaba con un peruano y me dijo efectivamente. Pero, digamos, más allá de la anécdota de la tardanza, no se trata pues de juntar a 3 personas con una consigna y a ver qué sale, ¿no? Claro. Nunca hubo una comunicación previa, ni con el moderador para ver qué temas íbamos a abordar. Claramente el moderador no había leído las propuestas de los miembros de la delegación. Se notó bastante improvisada, absolutamente olvidable la mesa en la que participé. Sin desmerecer para nada a quienes estuvieron presentes. Hablo de la dinámica. Y la preparación. Y la preparación. Tiene que haber una preparación de todas maneras, claro. Entonces ahí se notaba un poco que la organización estuvo un poco desarticulada. Claro. Luego, hablando del stand propiamente, bueno, ha generado un gran debate, ¿no? Es innegable que la apuesta del stand visualmente en cuanto a presencia física de los libros fue una apuesta regionalista y pasadista, ¿no? Y ahí, bueno, ¿quién va a cuestionar la importancia, la trascendencia de la literatura regional? Nadie puede hacerlo, pero eso genera dos inquietudes, ¿no? Por un lado, que son inquietudes de las que discutimos también aquí en el Perú, ¿no? La poca visibilidad de la literatura regional, claro. Ese reclamo, esa discusión la hemos trasladado a la feria, ¿no? Y eso nos lleva a preguntarnos, un autor como Enrique Prochaska, que no fue parte de la delegación y tranquilamente pudo haberlo sido, debió haber sido, en esa apuesta regionalista no tenía cabida, ¿no? A mi modo de ver, no había que restar esa propuesta, había que sumar. Claro. ¿No? Para mí son tan valiosos Enrique Prochaska, que ambienta sus cuentos en Sydney o en el Perú de los 80, como Sein Zorrilla, que juega un poco con el mestizaje y algunos Andes, los ambienta sin duda en los Andes. Ahora, de hecho... Perdón, sí. ese sesgo, ¿crees tú también que se trasladó a la exposición central? O sea, que fue como... O sea, todo lo que fue la vanguardia del sur. Sí, yo creo que sí. Grupo Orcopata y toda Por eso te decía, creo que la propuesta fue regionalista y pasadista. Ya. En ningún modo pretendo afirmar que había que suprimirlo, pero sí no cabe la todo pregunta, el foco en eso. Exacto, cabe la pregunta, ¿era lo único? Además, quiero cerrar un poco con estos problemas que traen ese tipo de sesgos. Sí. Hablaba de Enrique, y yo quiero citarlo porque él en un texto introductorio a su libro Un único desierto hace una afirmación bien interesante. No es introductorio, es un texto que acompaña el libro casi al final, creo que se llama Testamento. Él dice, si con cualquier cara uno es peruano, ¿también con cualquier cuento se puede ser peruano? Pregunta. Porque se mencionaba, ¿no? Que solo lo regionalista representaba al Perú. Y creo que ahí hay un error de origen, ¿no? Finalmente estábamos en Buenos Aires, en Argentina, y en Argentina el tótem literario es Borges. Nadie más quien dijo que cuando hablaba del escritor argentino y la tradición, reclamaba para la literatura argentina no la tradición telúrica de lo autóctono, sino la cultura universal, ¿no? Entonces, claro, el lector argentino es un lector cosmopolita, ecuménico, que es el que va a las ferias, ¿no? Entonces, una apuesta de este tipo sintonizaba con el espíritu de la feria
es cuestionable, ¿no? Ahora, ¿por qué crees tú que se tomó ese No, rumbo, digamos? ¿Cuál no crees tú que...? sé, no quiero especular Mm. sobre el tema, pero creo que es una ¿Es ir a lo seguro? consecuencia, perdón, ¿Es ir a lo seguro? Porque ahí, puede digamos, ser, te repliegas un poquito y puede ser, quedas pero bien. sí, digamos, también podía haber sido ir a lo seguro de los, poniendo en el centro, en el foco al autor urbano, realista, ¿no? Y no creo que sea necesariamente eso. Mm, Creo nuevamente que se debe a la falta de estrategias. Eh, Había muchos buenos propósitos, pero no una estrategia. Yo, además, si yo fui a la feria, entre otras variables objetivas, es porque yo nací en Huancayo. mm, Yo soy huancaíno y conozco un poco más que cualquier autor o lector limeño cómo claro. funcionan, por ejemplo, las relaciones, la vida literaria en Huancayo y en el centro del Perú. Ujú, Entonces, pero yo siento que desde Lima, cuando autores o autoridades recurren a este tópico regional, me hace acordar, como dije alguna vez, a una vecina que yo tenía que le rezaba a Santa Rosa de Lima y un buen día sacó su imagen de Santa Rosa y puso la imagen de la Virgen del Cocharcas. Y dijo, lo que pasa es que cuando le preguntamos todos los vecinos por qué había cambiado de santa, si había perdido la fe, dijo, no, lo que pasa es que creo que a Santa Rosa le rezan muchos fieles a ver si la Virgen de Cocharcas me hace el milagro. Entonces creo ya, que hay un poco de eso, sobre todo cuando hay autores que sienten que no tienen un eco en, en ciertos ambientes, mm, recurren a la literatura regional para ver si ahí encuentran una posición, ¿no? Buenos Aires es un polo cultural de Latinoamérica, como lo es Ciudad de México mm, o en Brasil varias ciudades, ¿no? Tienen una vida cultural intensa que no se limita a la literatura, ¿no? La música, el teatro, el cine. claro. Hace unos días murió el Indio Solari, ¿no? Sí, claro. Ídolo de multitudes, que además tiene una propuesta musical sumamente sofisticada, ¿no? Mm. Y que es un fenómeno muy, muy argentino. Preguntémonos, ¿tenemos un artista musical de ese vuelo en el Perú? No lo tenemos, Chacalón, digamos, ni ¿no? antes ni ahora, con otro alcance y muy importante, sin duda, pero no es comparable, creo, Mm. ¿no? Hay una teoría sobre ese tema que mencionas del indio y de Chacalón. Justamente menciono Chacalón porque vi un video donde un pata decía que el rock peruano o sea, había nacido, digamos, digamos, clase media alta para arriba y que el pueblo, digamos, más bien se fue hacia la chicha, se fue hacia esas representaciones, ¿no? En esa época. Bien interesante. Apareció el subterráneo, pero ahí mismo dio vuelta en círculo y se ahogó, ¿no? Mm, No llegó a nada, digamos, más allá del el grito de los 80. Entonces, pero es interesante. sí, Ahora, yo te pregunto, ¿no? Porque pensando también, por ejemplo, lo que tú mencionas es muy interesante cómo me parece que no se ha leído bien a la Feria del Libro de Buenos Aires, no se la sabe interpretar bien para llevar exacto. algo a la altura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La, la, la presentación de la feria, que no fue un discurso, sino más bien fueron tres escritoras, ¿no? Entonces me parece que, por ejemplo, Perú también debió mandar escritoras. Pero has dado en el clavo, porque yo creo que otra oportunidad perdida en la organización, porque estamos todavía centrándonos en, en tratar de hacer un balance del desempeño del MINCUL, Ujú, es hacer este link entre los autores de la delegación con los autores argentinos. total. No se hizo ese link. Ese link no. Y creo que había oportunidad de hacerlo. Los autores argentinos son muy generosos
Yo tuve la oportunidad de convocar a un autor de mucha trayectoria, muy reconocido, y aceptó gustoso y estuvo presente. Ujú. Y, pero creo que no debí, lo que yo podía hacer a título personal debía sumar a lo que la organización pudo haber hecho, ¿no? Total, claro. También quienes formamos parte de la delegación tenemos que hacer un balance de nuestra participación, ¿no? Un balance crítico. Ujú. Creo efectivamente que muchos autores, y me da pena decirlo, pero no encuentro otra manera de decirlo, participaron de esta fiesta con un espíritu casi de juegos florales, un espíritu muy amateur, ¿no? Mm. Yo sentía entre vergüenza ajena y ternura a los autores que iban, se limitaban a estar en sus mesas y luego se tomaban fotos de sus libros que habían llevado Mm. con el fondo del Obelisco, la librería del Ateneo, ¿no? Claro. Es como el jugador de un equipo peruano que va y se toma foto pues emocionado en la Bombonera a pesar de haber perdido 5-0, ¿no? Más o menos así. Claro, claro. Cada quien estaba en posibilidades de hacer algo para que el paso por la feria fuera un poco más que el itinerario que te marcaba el Mincul, ¿no? Mm. Cada autor de acuerdo a sus propias circunstancias y posibilidades, ¿no? Claro. En mi, Expectativas, ¿no? exacto. En mi caso que yo iba a presentar una novela del género negro, Mm. conté con la participación de un autor muy reconocido. Es una literatura de nicho finalmente, Claro. pero me presentó Horacio Convertini, que es un autor muy reconocido, fue muy generoso, ¿no? Ujú. Fue una presentación Mm. muy positiva y además en la propia presentación estuvieron presentes otros autores del género. Entonces ya Claro. a partir de ahí se va formando una... Y en los días en los que yo estuve he tenido oportunidad de conversar e intercambiar libros con autores del género, Mm. eh, que creo que eso es lo que vale más para ver si finalmente tus libros pueden ser de alguna manera leídos allá, ¿no? Ahora en tu presentación me parece que dijo algo así como que por qué no había conocido, ¿no? De ti y de tu obra. O sea, se hacía también como una crítica, pero Sí, también habla, y es algo también que escuché a Yoshimito decir, que falta esos vasos comunicantes, digamos, entre, o sea, Perú y Argentina, que está algo tan cercano, ¿no? No estamos hablando estamos hablando de acá nomás, y no hay ese... claro, no existe, no existe una ruta natural, Sí. pero precisamente este tipo de eventos son los que deberían marcar la diferencia. Me gustaría también hablar de muchas de las cosas que podemos aprender de la vida cultural literaria de Argentina, que es muy Ujú. intensa, más intensa que la nuestra, Sí, ¿no? total. Si hablamos solo de literatura, en los últimos años los argentinos han acaparado todos los grandes premios. La cantidad de autores de calidad, autoras, autores, es impresionante. Ujú. La cantidad de librerías que conversábamos antes de grabar, Claro. ¿no? La de Plaza Italia, que La de están al Plaza frente de la, Italia, ¿no? Eso me parecía librerías excelente. digamos, tradicionales, la oferta de libros de viejo, de segunda, Sí. es impresionante. Que no se limita solo a la circulación de los libros. O sea, en esos días yo todos los días compraba la prensa local, todos los diarios, y la cantidad de reseñas, de discusión de libros. En las radios se recomiendan libros. De hecho, Horacio Convertini, que fue el que me Mm. presentó, al día siguiente de la presentación recomendó mi libro en una radio No, de claro. Buenos Aires, que Sí. eso aquí es impensable. ¿Qué radio recomienda Sí, yo hablé libros, no? con unos chicos en la sala de prensa que venían a cubrir, la mayoría eran Sí, de radios, y la feria misma tenía también esas radios me pareció monstruo, en en camiones camiones, que exacto, transmitían de que ahí, transmitían desde ahí. desde la feria, ¿no? Sí. Y ahora que está muy de moda el streaming y los canales Ujú. de YouTube, de distintas plataformas, se nota ahí también la presencia de la literatura, ¿no? Hay un streaming famoso, Gelatina,
Claro, sí. que ahora, en estos días, le dedicó un día entero a Borges, porque en unos días se cumplen 40 años del fallecimiento de Borges. Sí, hay una Entonces, exposición también. y eso aquí no se ve. Entonces hay varias cosas que podemos, creo, aprender de la vida cultural literaria. Y yo las había notado para no olvidarme de ellas. Hay varias cosas que me llamaron la atención que han sucedido en la feria o que están relacionadas con la feria. A propósito del discurso inaugural, que este año estuvo a cargo de 3 autoras, ¿no? Claro. Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara y Leila Guerriero. Sí. Cambiando un poco el formato de los años anteriores, que era más bien una disertación a cargo de un autor o autora. En esa charla, Leila Guerriero le preguntaron cuál era su opinión, su parecer sobre la literatura femenina. Sí. Y ella fue muy enfática en decir, a mí no me interesa que me ubiquen en ese gueto. No me interesa que me inviten a una mesa o a una feria por ser mujer. Me interesa por lo que escribo. Y ese es un tema del que se habla poco aquí, de los guetos, de cómo estamos creando, con buenas intenciones, cómo estamos creando guetos. Otro asunto que percibí mucho en la prensa, en la radio, en las redes sociales de los autores argentinos, es que su participación en la vida política no se limita al activismo, ni a su preferencia por un candidato, por un gobernante u otro, por un tipo de gobierno. Su participación en la vida política se traduce, por ejemplo, en esos días se hablaba mucho, y muchos autores muy reconocidos, Martín Coan, Claudia Piñeiro, hablaban mucho y trataban de interpretar el lenguaje de los políticos. Hablaban de cuál era el lenguaje que utilizaba Macri, que era un lenguaje más bien de hartazgo, huidizo, y lo comparaban con el lenguaje de Milei, ¿no? que recurre mucho al insulto. Total, que claro. es una forma de desarmar, de reducir, que es el máximo efecto con la mínima propuesta, ¿no? Ese tipo de discusiones, de ideas, de planteamientos, tendríamos que empezar a mirarlas un poquito más, ¿no? No todo es activismo, ¿no? Claro. Desde esa mirada literaria, ¿qué discusiones podemos llevar a la política, ¿no? Igual quisieron evitar, digamos, abucheo, pero hubo abucheo. Hubo abucheo, Hubo abucheo, ¿no? en el índice, de todas No, maneras. además, o sea, a eso me refiero, ¿no? La situación política argentina no difiere tanto de la nuestra. Hay una polarización muy grande, Sí. pero me parece que la vida cultural argentina y los autores argentinos se sobreponen a esas grietas, como ellos lo llaman, ¿no? Claro. Otro asunto que me llamó la atención es que es justo esos días presentó su nueva novela Alan Pauls, Malas Lenguas. Y la presentación fue en el Malva, duró 1 hora, una presentación hermosísima. Y es un libro, es una propuesta metaliteraria. Es un libro que asedia, cuestiona, subvierte el género de la biografía. Entonces, empecemos a mirar un poquito más esas apuestas, ¿no? Aquí cuando hablamos de lo metaliterario, todavía nos quedamos con la figura del autor, el aura del escritor, y todavía siguen circulando esas ficciones que ya aburren un poco, cansan, ¿no? Cuando hay otras propuestas como la que acabo de comentar de Alan Pauls. Claro. Que además tienen la ambición ya no solo de publicar autores locales que no tienen su cabida en las tradicionales, o por lo menos quizás funcionan como un primer peldaño, sino que hacen muchas traducciones y compran derechos, editoriales independientes muy chiquitas, compran derechos de autores extranjeros que de otra forma no se conocerían en Latinoamérica, ¿no? Van a negociar directamente y ellos mismos hacen esas traducciones, ¿no? Hay una ambición distinta en las editoriales independientes. Hay una autora que, a quienes les gusta Mariana Enríquez, busquen a Kelly Link. Kelly Link es el referente de ese tipo de literatura, parte del referente.
a esa autora, antes de que publique en Seix Barral, porque ya está en Seix Barral, la trajo una editorial de Argentina muy chiquita que se llama Evaristo, porque se dio cuenta, había uno de los que formaba parte de la editorial que leía en la lengua original, Claro. y averiguó un poco y se dio cuenta que esta autora negociaba en bloque y que en realidad negociaba para España y Latinoamérica cuando a España nunca le interesaba traer esos libros a Latinoamérica. Entonces negociaron con ella por algo casi simbólico y la publicaron, ¿no? Genial, claro. Ese tipo de propuestas también en el mundo editorial. Y lo que te decía, también he notado una voluntad de un real intercambio de ideas, ¿no? De un debate, de discusión, por supuesto siempre fraterna, cordial, alturada, pero una predisposición para el intercambio real de ideas mucho mayor que el de aquí. Creo que aquí estamos muy enfrascados o en la franela, te reseño para que me reseñes, te comento para que me comentes, y no hay cabida para disentir. Una crítica puede ser entendida como un ataque y por lo tanto un agente de publicidad menos o un agente de publicidad que pierdo. Claro. También últimamente todo se construye por oposición, ¿no? Cada vez, por ejemplo, escucho más a quienes practican el género fantástico de ciencia ficción tratar de persuadir al lector oponiéndose a lo que ellos llaman el realismo mimético. O sea, el fantástico, la ciencia ficción tiene valor porque es superior a, ¿no? Cuando en realidad podemos convivir sin hacer esas oposiciones, ¿no? Claro. También estas falsas comunidades, ¿no? Ahora que están muy de moda estos canales, se crean propuestas de comunidad que terminan siendo guetos, ¿no? Donde todo tiene que ser monocorde. Entonces el autor es intocable, todo lo que hace es perfecto, maravilloso, y claro. solo los aliados tienen cabida ahí, ¿no? Claro. Entonces Pero basta esas que haya comunidades solitas mismas también se van, ¿no? Porque no creo que... se desintegran, Claro, ¿no? no creo que Pero vayan digamos, convocando... cuando tú atomizas de esa manera la oferta de difusión de los libros, lo que generas a la larga en el público, si cabe hablar de un público, es que eso terminas frivolizándolo. Claro. Terminas haciendo un daño mayor al sistema, digamos. Y finalmente, y creo que eso es lo más importante, he podido comprobar, pues ya lo había escuchado yo, porque trato de estar siempre atento a estas conversaciones, presentaciones de autores, entrevistas de autores argentinos. Sea cual sea la ideología, la tienda política en la que estén, muchos son activistas de izquierda en Argentina. El tótem Borges está fuera de discusión. O sea, ningún autora se le ocurre pensar su lugar en la literatura, su posición o lo que es la literatura sin Borges, ¿no? Entonces hay un consenso realmente conmovedor de la importancia de la literatura de Borges y lo que se produce dialoga con Borges o niega a Borges, pero nunca es sin Borges. Y eso aquí nos cuesta mucho, ¿no? Tenemos a una figura tutelar como la de Mario Vargas Llosa, pero nos cuesta a un gran número de lectores o de autores reconocerle su valía, ¿no? Siempre estamos cuestionándolo, mezquinándole su posición. En el stand de Perú, Mario estaba en una esquinita, ¿no? Cuando la propia feria le hizo el homenaje, claro. Un homenaje además abrumador, ¿no?
Un stand ahí de experiencia. Interactivos, Sí, sí, sí. sumamente, Claro. ¿no? Bueno, él y Borges, los dos tenían A él y Borges, ¿no? Borges efectivamente. tenía la entrada y él, sí, 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 cierto, cierto. O se le opone, ¿no? O sea, Se le o opone, claro, o Arguedas, Arguedas o, o ¿no? Tienes que elegir, tienes que ponerte en algún lado. Y si estás con Arguedas no puedes estar con Claro, Vargas Llosa, ¿no? claro, claro. Sí, eso yo creo que esas oposiciones creo que se trasladan, ¿no? También de las redes a la literatura, a otro tipo de ambientes, ¿no? Y sí, debería haber más comunicación, deberían circular más las ideas, ¿no? Es interesante todas esas lecciones que podemos aprender de... Sí, yo sentía también, que bacán poder conversar contigo, porque yo sentía esta necesidad del After Buenos Aires, que, que no veía por ningún lado, ¿me entiendes? O sea, no hay, o sea, parece que no hubiéramos ido, ¿no? Es fuerte. Efectivamente, como conversamos al inicio, creo que no solo ha sido, porque alguien podría decir, bueno, se dejó de hablar de Buenos Aires porque Por las empalmamos elecciones. con la vorágine electoral, ¿no? Pero creo que no es solo eso. No. Y explica en parte, porque ya después, en Ujú, un ambiente tan crispado como el nuestro, claro. la discusión electoral monopoliza toda nuestra atención. Pero creo que ha sido, o esa súbita amnesia, ha sido una manera de barrer la basurita debajo de la alfombra, Sí. porque no hemos querido conversar, porque si los autores o el propio ministerio hubiese sentido que la feria tuvo un impacto, creo que no hubiese pasado desapercibido, pero no ha generado un gran impacto. Yo, quizá de manera hiperbólica, en mis redes comenté, apenas regresé a la semana, dije que no nos engañemos, ¿no? La literatura peruana, entendida no como nuestra tradición o nuestros grandes autores, sino esto que existe hoy, este cuerpo vivo dinámico, no le interesa a nadie, ni antes ni después de la feria. No estamos en el primer mundo de la literatura. No quiere decir que no interesen algunos autores peruanos, pero la literatura peruana no interesa. Como sí interesa la literatura argentina. Hay un interés real del mundo por la literatura argentina, porque es un ser orgánico que tiene cosas que mostrar. Ujú. Sí, definitivamente la idea sería, bueno, tratar de abrir los canales para que la conversación, ¿no? En vez de o sea, perder un poco esa amnesia que tú dices que es un poquito, eh, no sé, o sea, no quiero pensar que es dirigida, sino más bien lo que hablas tú de la vorágine, de la que ya viene, el cambio que viene también, que es un cambio que, bueno, sabemos que también va a ser complicado. O sea, entonces, es importante seguir hablando, ¿no? Sea una u otra opción, lo que queda claro es que a ninguna de las dos opciones con las que tenemos que lidiar hoy, para ninguna es una prioridad la cultura. Totalmente, Para totalmente. ninguna. Sí, sí, sí. Sí, o sea, eso queda claro. Ahora, para cerrar, viene la FIL, viene Ecuador. Ojalá que algo se pueda mejorar. O sea, estamos Ojalá, cambiando de espacio, el sí, jockey. ojalá. Bueno, ese primer cambio ya es, yo entiendo que va más allá de la voluntad de los organizadores, porque Ujú. entiendo que ya hay una negativa de la municipalidad de Jesús María, ¿no? Y entiendo que en Lima no sobran los espacios Nos hemos para perdido, ¿no? eventos, los hemos perdido, La ¿no? feria, la feria del La hogar, Feria del ahí Hogar, ¿no? estaría una feria del libro, Feria del pero Pacífico, espectacular, ¿no? sí. En el Pacífico. Y veamos, ¿no? Qué impacto genera esto en asistencia. Ujú. Yo todavía tengo cierta nostalgia por ese periodo de la FIL en el que teníamos invitados como Richard Ford. Creo que hemos perdido un poquito de eso también. Eso es básico. Invitados de primer nivel. Sí. En broma decía, a propósito de la última FIL Lima, decía el invitado de la FIL 2025 es la FIL 2014, porque en realidad si tú comparas los invitados son los mismos. Qué bueno.
y lo que hemos visto un poco y de lo que hemos conversado en Buenos Aires, hemos trasladado nuestros vicios locales, los hemos trasladado a Buenos Aires. Hemos ido con nuestra carpa a Y se ha trasladar visto ahí nuestros todo, vicios, claro, ¿no? se ha Ahí visto se ha visto. clarito. Y es un poco lo que ojalá en esta edición, en las próximas, cambie también un poco en la FIL, ¿no? Una propuesta más articulada, porque, y nos ha quedado claro nuevamente en la Feria de Buenos Aires, el público de la feria, además de ir a comprar, además de buscar ofertas y precios especiales, va a escuchar autores. Claro. Buenas mesas, que pasa por definir bien, bueno, cuál es la temática de este año o las temáticas, y en función de eso convocar a los que mejor puedan transmitir ese o abrir el debate o generar esas chispas, ¿no? En la FILIMA también se nota un poco lo que se ve en Buenos Aires, mesas desarticuladas y con presencias que uno no termina de entender, ¿no? Claro. No solo es comprar libros, ¿no? Es realmente, para que sea un evento cultural, tiene que sumarse Sí. ese contenido, ese foro donde tú puedas ir a escuchar e intercambiar ideas. Claro, porque no es solo también llevar los libros y traer al autor a tiempo y alojarlo en el hotel y que no tenga problemas. O sea, la parte logística que tú mencionas, que fue perfecta, tú puedes tener una parte logística perfecta y tener carencias realmente sustantivas como las que estás mencionando, ¿no? Entonces, creo que ahí, en la parte programática, es súper importante que quizás traer gente especialista y que se dedique a eso. Por ejemplo, ¿no? todos los años la FIL tiene un homenajeado, que eso lo que significa es que hay un evento para el homenajeado y probablemente un espacio del homenajeado. Pero si se decide que un autora de nuestra tradición reciba un homenaje, deberían haber una serie de actividades que acerquen a nuevos lectores al homenajeado. Total, claro. No es solo... No es solo darme una mesa, como comentaba ahora, junto a tres entendidos, bueno, o que yo creo que son entendidos, conversen, hablen del homenajeado, lean un poema y punto, ¿no? Claro. Cierto. Bueno, Augusto, muchas gracias, de verdad. Una charla muy iluminadora, yo creo que va a echar luces sobre lo que debemos mejorar, ¿no? O sea, como finalmente todos queremos que la literatura peruana, digamos, pueda emular de alguna manera lo bueno que tiene la Argentina, que la miramos como referencia del fútbol, de la publicidad, de muchas cosas, del cine, ¿no? Y literatura y cultura. Entonces aprendamos esas lecciones, ¿no? No nos quedemos solo, digamos, como somos lo máximo en gastronomía nadie nos gana, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que requieren atención y que requieren, ¿no? Detalle, cuidado y eso, ¿no? Para terminar con un símil futbolero, ¿no? Queremos ser un equipo argentino que pelee en las Copas Libertadores, que clasifique al Mundial, pero no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que eso significa, ¿no? El fútbol argentino tiene, creo que, 9 categorías. O sea, cuando vemos a un jugador así convirtiendo un gol en la final del Mundial, es porque esa jugada la ha repetido 10.000 veces antes desde la categoría más baja en la que estuvo, ¿no? Y la categoría más baja del fútbol argentino tiene público. Exacto. Tiene hinchas, tiene barra que los sigue a donde van, tienen esos clubes, por ejemplo, de barrio, ¿no? Sí. De Argentina. Acá no existe eso. Y allá es jugar fútbol todo el rato en ese tipo de... Es una cultura. Y no es que no se pueda hacer nada, ¿no? O sea, de alguna manera, con todas nuestras limitaciones, tenemos estos esfuerzos atípicos del Cienciano campeón de la Sudamericana, de la Recopa, Gareca clasificando al Mundial con un equipo de jugadores locales. Es con lo que tenemos lo mejor que podemos hacer, ¿no? Claro.
Eso es, eso es. Bueno, muchas gracias por la conversación. A ti.